Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. La semana pasada hablamos acerca de qué es el apego desorganizado, cómo se forma desde la infancia cuando la figura que debía dar seguridad también fue fuente de miedo, y cómo ese patrón puede trasladarse al matrimonio, haciendo que la persona desee cercanía, pero al mismo tiempo huya de ella. Vimos que no se trata necesariamente de falta de amor, sino de miedo aprendido, y que la seguridad se construye progresivamente. Hoy vamos a dar un paso más práctico. Hablaremos de cómo este patrón se manifiesta en conversaciones cotidianas, cómo se confunde intimidad con control y qué pasos concretos pueden ayudar a revertirlo dentro del matrimonio. Veremos cómo pequeñas experiencias seguras, una mejor interpretación del otro y sobre todo una base firme en Cristo pueden comenzar a transformar la dinámica relacional. No estamos hablando de cambios instantáneos, sino de un proceso real, posible y lleno de esperanza. Mi hermano, cada semana tengo el privilegio de saludarte, de compartir pues a la luz de los temas de la semana, y siempre agradecidos con Gilo por su apoyo, ¿verdad? Es Linaje Producciones. Linaje Producciones. Y bueno, continuamos entonces esta semana. Una semana más, gracias a Dios, y bueno, repasemos un poco lo que hemos hablado hasta ahora del tema. Bien, primero, el apego desorganizado confunde intimidad con control y busca protegerse controlando. Clarísimo. ¿Okay? De ahí partimos. Ahora, este control implica alejarse física o afectivamente del cónyuge. Pues su ayuda, una opinión que enfrente a la propia, se experimenta como una amenaza, como un rechazo, como un menosprecio. Bien, por ejemplo, la esposa puede preguntar, ¿por qué estás tan callado? Y él escucha internamente, estás fallando otra vez. Ahora, ella insiste en hablar y él se siente que lo están presionando. Es muy importante, es necesario aclarar que preguntar no es controlar y que conversar no es atacar. Efesios 4 nos llama a tratarnos con paciencia unos a otros. Entonces, parte de esa paciencia es aprender a interpretar mejor al otro. Claro. Aunque haya un asunto de un apego desorganizado, es importante aprender a interpretar las cosas. Y también del otro lado, por supuesto. Sí. Y también es bueno entender que la profundidad emocional deseada no se puede forzar ni exigir si el cónyuge ha experimentado un apego desorganizado. Es muy difícil. Para ser claro, una pareja se convierte y desde 2 Corintios 5:17 se le exige inmediatamente al cónyuge que sea ya una persona nueva. O sea, se señala esto como un posible error. Es decir, somos nuevas criaturas, que es lo que dice 2 Corintios 5:17. En Cristo ya somos unas nuevas criaturas. Entonces, hay una exigencia inmediata al cónyuge que sea ya una nueva persona. En relación a si ayer no me podía acercar íntimamente, relacionalmente, hoy eres una nueva criatura, ya tienes que actuar como una nueva criatura inmediatamente. ¿Bien? Ante los residuos de miedo a la intimidad, la esposa, afectada y confundida, reacciona con juicios y etiquetas que refuerzan el miedo a la equivocación, a la confianza y cercanía relacional, en este caso del esposo. Eso es muy importante, marcar de que la santificación no es un evento, sino un proceso. Y esa transformación que una persona con un apego desorganizado tiene, necesita ir en un proceso de santificación para entender lo que implica una nueva relación, ya no desde el miedo, el temor y el rechazo, sino desde el amor en Cristo que una pareja, como el ejemplo que vos podías, debería tener, ¿verdad? Sí. Ahora, si cada conversación termina en tensión, ¿qué es lo que pasa? El cerebro refuerza el evitar. Exactamente. Entonces, esta esposa, sin comprender, muy probablemente con las mejores intenciones, ¿verdad?, se acerca para el hablar y quiere un cambio inmediato sin contemplar que es un proceso, en lugar de solucionar la dinámica
compleja que hay en el matrimonio, lo que va a hacer es reforzar el evitar. Exactamente. Hay preguntas que más bien confunden. Por ejemplo, ¿por qué estás tan enojado? Uh-huh. Muchas veces ni yo mismo sé por qué. Uh-huh. Uh-huh. O sea, es decir, es una reacción emocional uh-huh. ante una aparente amenaza que es la intimidad. Uh-huh. Simplemente se interpreta así. Claro. Y yo digo, yo quisiera saber por qué estoy uh-huh. enojado. Uh-huh. Más bien, ¿cómo yo voy a responder? Yo quisiera saber que me expliquen por qué razón. Claro. Claro. ¿Ves? Entonces, creo que es un tiempo donde más bien es preguntar y validar qué es lo que la persona siente, uh-huh. digamos, detrás del enojo. Uh-huh. Porque el enojo tiene raíces. Uh-huh. Entonces, ¿qué sientes? No, uh-huh. no estoy diciendo enojo. No, uh-huh. esa es la generalidad. Uh-huh. Sino, detrás del enojo es, claro. siento miedo, uh-huh. Siento frustración, siento dolor. Uh-huh. Las raíces del enojo. Uh-huh. Sí. Siento dolor porque interpreto que lo que me estás diciendo me estás haciendo sentir como menos. Uh-huh. Y por eso se expresa en un enojo. Uh-huh. Entonces, esas tipos de conversaciones son uh-huh. altamente importantes. Entonces, no son preguntas confrontativas, sino preguntas iluminadoras con la intención de ir más profundamente a la raíz. O sea, es evidente que estás enojado. Es lógico eso. Ahora, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Verdad? Y creo que esa pregunta, ¿qué hay detrás? Creo que aplica en muchas cosas. Sí. Hace un tiempo tuve una situación con un matrimonio. Me llama el esposo muy preocupado por lo que había pasado. Me cuenta la situación y justamente lo que el Señor me guió a decir es, mira, busca qué hay detrás de todo esto. Uh-huh. No te quedes con la respuesta sí o no, porque la respuesta era una negativa de parte de la esposa. No quiero tal cosa. Pero a mí me sonaba como, no, es que no es simplemente eso. ¿Qué hay detrás? Cuando se mete a ver qué detrás, había un montón de cosas importantes en cuanto a cómo se sentía uh-huh. en un tema ministerial. Entonces, qué importantes son las preguntas, qué importante hacer las buenas preguntas o las preguntas correctas. Sí. De que no sé, ¿estás enojado? No es mi cara, por supuesto que sí. Bueno, ¿qué hay detrás de ese enojo? Sí. Y es que siempre hay cosas a la par del enojo. Es decir, el enojo válido de Jesucristo, habían cosas, uh-huh. Por ejemplo, la injusticia, uh-huh. el desprecio por el necesitado. O sea, uh-huh. siempre el enojo va acompañado de otras cosas. Uh-huh. Ahora, cuando descubrimos qué acompaña mi enojo, acompaña un dolor por creerme humillado, uh-huh. por creerme despreciado. Uh-huh. O sea, entonces se ataca ese enojo no válido porque realmente no se está humillando a la persona, pero la persona percibe una humillación uh-huh. en decir, ya hiciste tal cosa, ya pagaste tal cosa. Uh-huh. El mensaje que se escucha es, eres un incompetente Correcto. Para organizar tu tiempo. Uh-huh. Ese es el mensaje que se escucha. Ahora, todo es una percepción. Que venga de una persona importante como nuestra esposa produce dolor. Y uh-huh. ese dolor se manifiesta en enojo. Claro. Toda la temática que hay ahí en una pregunta, ¿ya pagaste el recibo? Claro. Y por otro lado, la persona que viene intencionadamente pregunta, ¿ya pagaste el recibo? Como una pregunta cotidiana, uh-huh. al no entender en las condiciones que se encuentra la persona, pues yo nada más pregunté si ya pagaste o no. Exactamente. O sea, no es... Pero al no entender eso, al no reconocerlo, identificarlo, entonces se generan dinámicas que terminan con graves consecuencias y cuando nos sentamos a hablar, ¿qué pasó? Me preguntó si ya había pagado el recibo o no. Uh-huh. Y están peleando por eso. No. Entonces, esa gran temática es muy importante entenderla en todo el contexto de la relación, ¿verdad? Imagínate sumar a esto, decir, que en el caso de la esposa, de no entender esto, como bien estás diciendo, uh-huh. pues me extraña mucho si ayer estuvimos en la iglesia y hoy es esto con esa actitud. Exactamente. Empeora la situación. Claro. Es echarle leña al fuego. ¿Verdad? Sí, claro, exactamente. Bueno. Porque entonces la persona que va a escuchar, no soy lo suficientemente bueno, no soy un buen cristiano. Viene la culpa y la vergüenza. La culpa y la vergüenza. Entonces, y de hecho, si queremos hacer más grande la película, vienen los consuelos pecaminosos. Exacto. Entonces yo me refugio en la pornografía, entonces yo me refugio en esto otro, en el licor. Y obviamente, una persona que sí me comprende. Exactamente. O en una actividad donde etcétera. Sí, buenísimo. Ok. Entonces, si cada conversación termina en tensión, el cerebro refuerza el evitar. Ok, ya eso lo dijimos. Sí. Pero por eso es mejor empezar con espacios pequeños y seguros. Vos hablas de algo muy importante la semana pasada, de una conversación estructurada. Excelente. Agreguemos algo más.
10 minutos diarios de hablar del día sin reproches. Mira, hoy mi día fui, grabé el podcast, después fuimos a almorzar, hablamos del libro. Como en el noviazgo. Exactamente. No? Sí, exactamente. Ahí sí. nos hablaban de cuentas por pagar, de problemas con los hijos. Nada, eran conversaciones sin reproche y pasaba uno colgar el teléfono ya. Exactamente, sí, exactamente. A mí me echaban de la casa de mis suegros a las 10 de la noche. Vivíamos muy cerca, 10 y 10 llegaba. Y era hasta medianoche hablando por teléfono. Bueno. Y bajaba mi mamá y, bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Exacto. Pero hablar así y que la otra persona escuchaba, preguntaba, se interesaba. No había reproches, no había quejas, no había reclamos. Bien. También acordar, por ejemplo, hablamos 15 minutos y si me siento saturado, hacemos una pausa. La seguridad crece cuando hay límites claros y respeto. Entonces, mira, me siento, realmente estoy saturado, estoy tenso, estoy cansado. Demos un chance, una pausa. Sí, sí. Muchas personas no saben explicar lo que sienten o no sabemos explicar lo que sentimos. Solo saben que quieren salir del momento, de la situación. Por eso es clave aprender a ponerle nombre a lo que ocurre por dentro, o sea, ponerle nombre a nuestra fenomenología, en términos de podcasts anteriores. En lugar de decir, déjame en paz, aprender a decir, me siento abrumado y no sé cómo expresarlo. Es que realmente son dos cosas muy diferentes. Totalmente. Imagínate desde la posición de la esposa, escuchar, déjame en paz. Claro. O decir, mira, me siento abrumado, dame un espacio. ¿Ves? Porque no sé cómo expresar lo que siente, dame un momento. Son dos frases totalmente diferentes. Con resultados totalmente distintos. Exactamente. Proverbios 25 dice que lo que hay en el corazón es como aguas profundas, hay que aprender a sacarlo poco a poco. Entonces, el déjame en paz no saca nada poco a poco. Claro. El decir, dame un momentito porque me estoy abrumando, es ir sacando esas aguas profundas de nuestra identidad asumida poco a poco para vivir nuevas experiencias relacionales correctivas. Y qué buena relación es cuando la otra parte entiende que las aguas tienen que ir saliendo poco a poco. De acuerdo. Y que está proactiva o proactivo en decir, ok, yo te ayudo a sacar poco a poco el agua. Exacto. Ese es el modelo bíblico del matrimonio. Y tal vez soy muy insistente en decirlo, pero creo que eso que estamos hablando ilustra muy claramente cuáles son las dinámicas bíblicas del matrimonio. Una esposa comprensiva, paciente, respetuosa, amorosa. Un esposo que a pesar de un apego desorganizado, por el ejemplo que tenemos, ¿verdad? Sí, claro. Sabe cómo responder, no en ira, déjame en paz, sino en, mi amor, dame un chance que estoy un poco abrumado. Exactamente. Entonces, eso refleja la dinámica matrimonial. Inclusive hasta decir, me siento intimidado, me siento invadido. Y otra vez, lo importante para la esposa es validar eso, claro. Me siento como. Porque si se cae en yo no te estoy invadiendo, exacto. Yo no estoy, entra la confusión que refuerza la desorganización relacional. Exacto. La confusión. Totalmente de acuerdo. Ahora, cuando el miedo se activa, algunos se quedan en silencio por horas o días. Es un mecanismo de defensa. Otros reaccionan con enojo, donde una de sus raíces del enojo es el miedo. Bien. Ahora, un paso sano es no desaparecer, pues esa supuesta solución más bien va a agravar el problema. Claro. Más bien es, aquí estoy, no me voy a ir, siento esto, quiero escaparme. Sí. Pero aquí estoy. Sí, y inclusive si el esposo necesita un espacio, o sea, espacio no es escapismo. Exacto. Espacio es, me desvinculo de vos y me voy. Para tener un espacio se puede decir, estoy muy cargado en este momento, dame media hora y seguimos. Claro. O sea, no es escapar, sino es tener un espacio para recuperar el vínculo. Es como el concepto de permanecer. De acuerdo. Permanecer en una relación conyugal implica en algunos momentos tener un espacio de recuperación, pero para luego volver a la relación. Entonces, eso da, evidentemente, seguridad a la esposa. Lo que le genera inseguridad no es que su esposo pida espacio, sino que desaparezca emocionalmente sin aviso. Ese es el punto. Por ejemplo, silencio, como estás diciendo, silencio por horas, evasión, cambio brusco de actitud. La esposa no sabe si la relación está en peligro, si hizo algo grave o si será rechazada. Claro. Y ahí surgen las preguntas inadecuadas. ¿Qué hice? ¿Estás enojado? Exactamente. O sea,
cuando las preguntas tienen que ir totalmente por otro lado. Ajá. Tienen que ir por un lado de decir, ok, ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, te has desaparecido, llegaste aquí a la casa y no has hablado, te metiste a tu oficina. ¿Qué hay detrás de todo esto? Sí, ¿verdad? sí. Ahora, es importante, bíblicamente hablando, Santiago 1:19, dice que debemos ser prontos para oír y tardos para airarnos. Eso es súper importante. Tomar el tiempo para escuchar y postergar el enojo, ¿verdad? Ser tardos para esto. Ahora, esto es esencial para ambos, en ambas partes de una relación donde hay un desapego un apego desorganizativo. Especialmente para el esposo en su nueva experiencia de tener su reacción automática de huida o de enojo. También recordar, que es muy importante, en Cristo ya es posible. Hablamos sobre esto, 2 de Pedro, ya lo hablamos. En Cristo es ya posible. Bien, no es obedecer en nuestras fuerzas, sino es aplicar la nueva vida en Cristo desde su poder. Soy en Cristo, sé cómo responder a este historial que tengo sobre mis hombros. Entonces, vital, reconocer la tendencia desadaptativa en la crisis. ¿Cuál es la desadaptación? Huir. O el deseo de huir, claro. ¿verdad? Ok, me quiero escapar, quiero irme porque ya no aguanto más. Y se va y está lejos y necesito volver porque, ¿bien? Y también ahí mismo, en esa tensión, saber pedir fuerza al Señor. Señor, aquí estoy, soy una nueva criatura, sigo descubriendo quién soy, ya tengo todo para la vida y la piedad, ayúdame. Exactamente, correcto. El cambio se logra entonces con pequeñas, llamémoslo así, victorias, cuyo hábito, esas pequeñas victorias, ese hábito, esas experiencias de pequeñas victorias, lleva a una evidente y progresiva transformación. Por ejemplo, si antes, en este caso un esposo, evitaba toda conversación difícil y hoy logra quedarse 5 minutos más sin huir, eso ya es un avance. O sea, y no es algo pequeño, es algo importante, es un avance. Cada experiencia en Cristo, ¿por qué? Porque se pidieron esos 5 minutos desde la fuerza del Señor, ¿verdad? Cada experiencia en Cristo le enseña al cerebro que la cercanía no siempre termina mal. Entonces, la constancia paciente transforma más que una sola conversación intensa. No es pegarse una conversación para arreglar la situación, sino un historial de pequeños logros donde el cerebro aprende que la cercanía no siempre tiene que terminar mal. Y creo que eso que has explicado es un buen ejemplo de lo que significa validar lo que siente la otra persona. Sí. El hecho de decir, mira, se quedó 5 minutos más. Algunas podrán decir 5 minutos, ay, qué gran logro, qué bárbaro. Qué ganga. Qué verdad, qué montón. Pero otros podrán decir, alguien que está validando correctamente va a decir, mira, qué bien. Es un avance. Es un avance. Sigamos. Claro. Sigamos. Busquemos paciencia, etc. Sí. Creo que también es importante revisar las interpretaciones. ¿Bien? Interpretaciones, sí. A veces la esposa dice, me gustaría pasar más tiempo contigo. A mí nunca me han dicho eso. No sé qué significa eso, ¿verdad? Y él escucha, no soy suficiente. ¿Okay? Una interpretación. Una interpretación. Me gustaría pasar más tiempo contigo y la interpretación es... no es suficiente. No es suficiente. O sea, lo que te doy no es suficiente. Exactamente. Entonces, ¿verdad? Aquí entonces conviene preguntarse, ¿eso fue lo que realmente dijo? ¿Puede haber otra explicación más que yo no soy suficiente? Una experiencia correctiva es la aplicación de Filipenses 4:8 en el matrimonio. Este filtro. ¿Es esto verdadero? ¿Es esto puro? ¿Es esto justo? ¿Es esto amable? ¿Es esto, ¿hay virtud alguna en esto? No. Entonces no debo pensar en eso. Inclusive pensar en la sola pregunta. O sea, mi esposa le gustaría pasar más tiempo conmigo. Listo. Eso es lo lindo, lo honesto, lo de buen nombre. Exacto. Ya los añadidos, esa reflexión del más allá, no es necesario. Claro. Y ahí vienen los problemas. Exacto. ¿Sí? En algunos casos, o muchas reacciones actuales, tienen raíces antiguas. Tal vez en el pasado mostrar nuestra debilidad fue peligroso. Hoy, cuando nuestra esposa nos pide que abramos nuestro corazón, sentimos el mismo temor de antes. Parte del proceso es decirse, por ejemplo, esto o el hoy no es mi pasado. Claro. Estoy en mi matrimonio con alguien que no quiere herirme. Entonces, en Cristo hay posibilidad real de vivir relaciones nuevas. Exactamente. Otra vez, desde el pasaje de 2 Corintios 5:17 dice, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son todas las cosas y todas las relaciones.
porque a eso apuntamos en el tiempo de la plena redención. Ujú. Todas las relaciones restauradas. Ujú. Y bueno, aparte de 2 Corintios, el pasaje que también hablamos antes de Filipenses 4:8, el hecho de decir, esto es bueno, esto es verdadero. Entonces, como vos decías, en eso es donde se necesita pensar y entender los pedidos, preguntas, situaciones de esta bondad, de esta gentileza y ese amor, ¿verdad? Como no poner tantas sospechas a las cosas. Claro. ¿Qué realmente me querrá estar diciendo Ujú. con la frase, me gustaría pasar más tiempo contigo? ¿Qué hay detrás? Pero todas esas reflexiones son sin sentido. Claro. Vamos a tomarlo literal. Quiero estar más tiempo con vos. Ok, ¿cómo? Exactamente. ¿Cómo podemos pasar más tiempo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cómo se hace? Y comenzar a responder desde esa verdad dicha, ¿verdad? Sí. Ahora, también tenemos que entender que en algunos momentos va a ser necesario trabajar heridas personales más profundas con ayuda especializada. Y eso es un tema muy importante, decir y reconocer que eso, y más en un hombre. Creo que las mujeres tienen una habilidad, bueno, no sé si tienen una habilidad, pero son más sensibles a esas cosas, ¿verdad? Hace unas semanas atrás hubo un retiro en nuestra iglesia de mujeres. La mayoría se anotó, la mayoría fue y la mayoría vino con una satisfacción espiritual por lo que pudieron aprender del Señor. A los hombres nos cuesta más esa buena vulnerabilidad y ese pedir ayuda. Buscar consejo no significa fracaso, es responsabilidad. Claro. Si hay algo con lo que estoy luchando, yo debo pedir ayuda, buscar consejería, buscar guía, como un principio de responsabilidad. De hecho, Proverbios 11:14 enseña que hay seguridad cuando pedimos consejo y orientación. Claro. Estoy firme, estoy seguro. Muy bien. Bueno, pues finalmente el fundamento más profundo está en la relación con Cristo. Su amor de Cristo, evidentemente, no invade ni obliga. Cuando una persona experimenta, vive y permanece en ese amor seguro, empieza a entender que la cercanía no siempre es amenaza. Desde esa seguridad espiritual, puede aprender a mantenerse en una conversación, a expresar lo que siente y a amar sin huir. Es decir, hay que revisar realmente cómo es nuestra relación con Cristo. De verdad, cómo es. Porque si nosotros inclusive decimos que a partir de allí se trazan las líneas para las otras relaciones, eso está muy bonito cuando nosotros lo hablamos. Y es un tema sí o sí. Desde la relación con Cristo se dan las otras relaciones. Entonces, concluyamos el punto al revés. Si hay un problema relacional con mi cónyuge, conmigo mismo, tenemos que irnos más atrás. Realmente, ¿cómo es mi relación con Cristo? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Y cómo yo estoy viviendo a Cristo? Y ahí esa es una reflexión, pues ahora sí es una sana reflexión, necesaria reflexión, porque si lo decimos, necesitamos permanecer en esto que decimos y profundizar el punto. ¿Qué está pasando en mi relación? A menos que yo diga y sostenga, que sería un poco complicado para mí, teológicamente hablando, tengo una excelente relación con Dios y no con mi prójimo, que según Juan sería yo un mentiroso, porque no puedo amar al que veo y decir que amo al que no veo. O sea, no puedo decir, amo a Dios que no veo y no amo a quien veo que es mi prójimo. Esas son palabras del apóstol Juan. Estamos conectados, aquí lo estaba buscando. 1 Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, la esposa es una hermana en la fe. Exactamente. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Claro. Entonces, ¿cómo mantengo una relación buena con Dios? Claro. Y con mi prójimo, mi primer prójimo, mi esposa y mis hijas, tengo una pésima relación. Por eso no hay, digamos, restauración de uno mismo, de mi yo, como se quiera llamar, o de mis relaciones sociales, alejado de una relación con Cristo, de una consejería bíblica. Exactamente. Es más, puede ser bien intencionada. El luchar con el super yo y el montón de cuestiones, ¿ves? Pero se quedan en la limitación de una relación debajo del sol. Claro, exactamente, temporal. De acuerdo, de acuerdo. La reversión de un apego desorganizado es un proceso, no es un acto, no es un evento. De acuerdo. Generalmente no ocurre en un acto. Habrá avances y retrocesos. Esto es muy importante, sí. ¿Verdad? Creo que tenemos, yo no sé, pero creo que tenemos que sacarnos de nuestra mente ese chip de que todo lo que hago siempre tiene que ir bien.
un mal concepto del fracaso. O sea, el fracaso, como han dicho muchos que han tenido éxito, el fracaso es aprender una forma de no hacer las cosas. Pero no significa necesariamente que es el fin del mundo. Me equivoqué, retrocedo, corrijo y sigo avanzando. Entonces es muy importante avances y retrocesos. También, cuando el matrimonio se convierte en un espacio donde se puede hablar sin relacionarlo con humillación, donde se puede pedir un espacio sin relacionarlo con castigo y mostrar debilidad sin relacionarlo con el rechazo. Algo nuevo se forma. Sí. Y es lo que hemos hablado de estas experiencias correctivas, desplazando lo anterior. 2 Corintios, ya hemos mencionado muchas veces. Entonces, el miedo pierde fuerza, la seguridad crece. Eso es esperanza. Esperanza real. Sí. Pues con esto me parece que nos acercamos, como siempre decimos, abrimos el tema con todas estas palabras relacionadas a apego desorganizado, narrativa histórica. Como bien dijiste, al final el miedo pierde fuerza por la seguridad, es decir, entre más seguridad, menos miedo. Claro. Todas esas cosas son importantes para que nos queden. Estos podcasts es para incentivar todas estas reflexiones, investigaciones y experiencias principalmente. Correcto. Y aprovecho esto que vos estás diciendo también para animar a las personas que nos escriban, sea por Spotify, sea por redes sociales, preguntas, comentarios, ideas, temas, todo lo que haya es un buen espacio para conversación. Sí. Muy bien. Muy bien, hermano. Nos vemos la próxima semana entonces. Si lo permite, claro que sí. Nos vemos entonces. Gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.